Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 245 y vamos a leer Ezequiel 36, futura prosperidad de Israel. Y tú, hombre, habla en nombre mío a las montañas de Israel y diles que escuchen mi palabra. Yo el Señor digo, los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, de todas partes las atacan a ustedes y las destruyen. Pues todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de burla por parte de ellos. Esto dice el Señor. Mis palabras van encendidas de enojo contra los otros pueblos, y en especial contra Edom, porque con alegría se apoderaron de mi tierra y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y di, esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles. Yo tengo palabras de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Por lo tanto, yo, el Señor, juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive ahí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales y que se hagan muy numerosas. Habrá tantos habitantes como antes y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo, el Señor, digo a ustedes, montañas, las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente, ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. No permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensa de esos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a otros ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía, estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que por culpa de Israel mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas las naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volverán a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hombre.
Cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había dejado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces, los pueblos vecinos que quedan con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más, concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos. Multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ezequiel 37. Los huesos secos. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros, y vi sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Hablé yo en el nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos secos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán que ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho. Yo el Señor lo afirmo. Reunificación de Judá e Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, toma un palo y escribe en él, Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe, José, representado por Efraín y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida, júntalos en tu mano el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan, explícanos lo que significa, diles, esto dice el Señor. Voy a tomar el palo de José que está en manos de Efraín y de las demás tribus aliadas de Israel. Lo voy a juntar con el palo de Judá para convertirlos en un solo palo en mi mano. Ten en tu mano a la vista de ellos los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor. Voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra.
Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido, y los limpiaré de sus pecados. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será el único y rey y pastor de todos ellos, y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Ahí vivirán por siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumente en número, y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como posesión sagrada. Ezequiel 38. Gog, instrumento de Dios. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, vuélvete hacia el país de Magog y habla en mi nombre contra Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal. Dile: esto dice el Señor. Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal, yo me declaro tu enemigo. Te voy a hacer volver. Te voy a poner ganchos en la boca. Te voy a sacar a ti y a toda tu caballería con sus jinetes elegantes de uniforme. Ese hombre ejército armado de espadas y escudos de diversas clases. Irán acompañados de gente Persia, Etiopía y Libia, todos ellos con escudos y cascos, y también de todos los soldados de Gomer y de Bet Torgamá, de lo más lejano del norte, los numerosos pueblos aliados tuyos. Prepárate y ármate tú y todos los ejércitos que están contigo. Tómalos bajo tu mando. Al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que estuvo en guerra, pero que ya se habrá restablecido. Un pueblo que estuvo disperso entre muchas naciones y que había sido arrasado para siempre, pero que ya se habrá vuelto a reunir en los montes de Israel. Para entonces, ellos habrán regresado ya de muchos países y estarán todos viviendo tranquilos. Llegarás tú, y como un nubarrón para cubrir el país, lo invadirás como una tormenta con todos sus ejércitos y pueblos numerosos. Yo, el Señor, digo: en ese tiempo se te ocurrirán planes malvados. Vas a decir: voy a invadir un país indefenso de gente que vive tranquila y confiada, toda en ciudades sin murallas, sin puertas ni trancas. Voy a saquear y robar. Voy a atacar ciudades ya reconstruidas de un pueblo que se ha reunido de varias naciones y que tiene ganado y otras propiedades y que vive en el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes de Tarsis y demás ciudades te preguntarán: ¿viniste a robar? ¿Reuniste tus ejércitos para saquear y apoderarte de la plata y del oro, del ganado y otras propiedades y llevarte una enorme riqueza? Pues bien, habla en mi nombre a Gog y dile: esto dice el Señor. Cuando mi pueblo Israel iba tranquilo, tú te pondrás en marcha desde tu tierra, en lo más lejano del norte, acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo Israel. Tú, Gog, cubrirás la tierra como un nubarrón. En esos últimos días te haré venir contra mi tierra, para que en medio de ti y las demás naciones me reconozcan cuando yo demuestre mi santidad delante de ellos. Yo, el Señor, digo: era a ti a quien yo me refería en tiempos pasados, cuando hablaba por medio de mis siervos los profetas de Israel. Ellos anunciaron en aquel tiempo que yo te haría venir para que atacaras a Israel. Castigo de Gog. Yo, el Señor, afirmo: cuando Gog invada a Israel, mi ira se encenderá terriblemente. En el ardor de mi ira, juro que en ese tiempo habrá un fuerte terremoto en Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las fieras salvajes y los reptiles temblarán delante de mí, lo mismo que todos los hombres de la tierra. Las montañas se derrumbarán, las rocas caerán y todas las murallas se vendrán abajo. Yo haré venir sobre Gog toda clase de males que lo llenen de miedo. Lo castigaré con enfermedades y muerte violenta. Haré que caigan sobre él, sobre su ejército
y sobre los numerosos pueblos que lo acompañan, una lluvia de torrente, granizo, fuego y azufre, y sus hombres se atacarán unos a otros con espada. Yo el Señor lo afirmo. Además demostraré a muchos pueblos mi grandeza y santidad. Yo me daré a conocer con ellos, y ellos reconocerán que yo soy el Señor. Ezequiel 39. Derrota de Gog. Y tú, hombre, habla en mi nombre contra Gog y dile, esto dice el Señor. Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal, yo me declaro tu enemigo. Te voy a hacer volver, paso a paso te voy a sacar de lo más lejano del norte y te voy a traer a las montañas de Israel. Luego romperé el arco que llevas en la mano izquierda y haré caer tus flechas que llevas en la derecha. Y tú, con tus ejércitos y pueblos que te acompañan, caerás muerto en las montañas de Israel. Ahí los entregaré a toda clase de aves de rapiña, de fieras salvajes para que se los coman. Quedarán tendidos en campo abierto. Yo, el Señor, he hablado. Yo he dado mi palabra. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que viven tranquilos en los países del mar. Entonces reconocerán que yo soy el Señor, y haré que mi santo nombre sea reconocido de mi pueblo Israel, y no permitiré que sigan profanándolo. Y las naciones extranjeras sabrán que yo, el Señor, muestro mi santidad en Israel. El día de que hablo va a llegar sin falta. Yo, el Señor, lo afirmo. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas, sus diversas clases de escudos, arcos, flechas, jabalinas y lanzas, y tendrán leña suficiente para hacer fuego durante 7 años. No tendrán necesidad de salir al campo a recoger leña, ni de acortarla en los bosques, porque todas esas armas les servirán de leña. Así, ellos saquearán a quienes antes los habían saqueado y despojarán a quienes antes los habían despojado. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepultura de Gog. Por aquel tiempo daré a Gog un lugar en Israel, en los valles de los viajeros, frente al mar, para que lo sepulten. Ese lugar impedirá el paso, y ahí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y le pondrán de nombre el valle del ejército de Gog. Los israelitas necesitarán 7 meses para enterrarlos y dejar limpio el país. Toda la gente estará ocupada enterrándolos y será un honor para ellos. En ese día yo me mostraré glorioso. Yo, el Señor, lo afirmo. Además, después de esos 7 meses, se encargará a un grupo de personas que recorran y exploren el país y que entierren a los que hayan quedado en el suelo para dejarlo limpio. Cuando alguna de estas personas al recorrer el país vea algún hueso humano, pondrá a su lado una señal hasta que los enterradores lo entierren en el valle del ejército de Gog. También hay una ciudad llamada el Ejército. Así dejarán limpio el país. El Señor me dijo, di a todas las aves y a todas las fieras que se reúnan en los alrededores y vengan a la montaña de Israel, al sacrificio que ahí voy a hacer para ellas. Podrán comer carne y beber sangre. Se comerán la carne de los soldados y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, chivos o gordos becerros de Basán. De ese sacrificio voy a hacer para ellas, comerán grasa hasta enfermar y beberán sangre hasta emborracharse. Les prepararé un banquete con la carne de los caballos y de los jinetes, de los soldados y de toda clase de guerreros, para que coman hasta llenarse. Yo, el Señor, lo afirmo. Restauración de Israel. Así mostraré mi gloria a las naciones extranjeras. Todas las naciones volverán como las he juzgado y castigado. De este día en adelante Israel reconocerá que yo soy el Señor su Dios, y las naciones extranjeras sabrán que los israelitas fueron al destierro por causa de sus pecados, porque me fueron infieles, y que yo les volví a la espalda, y dejé que los enemigos los vencieran y los mataran a todos en la guerra. Yo los traté como merecía su impureza y rebeldía, y les volví la espalda. Por eso yo, el Señor, digo, ahora voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Voy a hacer que cambie su suerte para exigir que se dé honor a mi santo nombre. Yo los reuniré otra vez de las naciones extranjeras y de los países enemigos. Entonces vivirán tranquilos en su propia tierra.
sin que nadie los asuste. Así mostraré mi santidad y muchas naciones podrán verla. Los israelitas soportarán su deshonra por haberme sido infieles. Yo los enviaré al destierro entre las naciones extranjeras y yo los reuniré de nuevo en su tierra. No los dejaré desterrado a ninguno. Entonces reconocerán que yo soy el Señor su Dios. No volveré a darles la espalda, pues he derramado mi poder sobre el pueblo de Israel. Yo el Señor lo afirmo. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 245. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.